de miles de peruanos quienes fueron sometidos a estas pruebas rápidas. Si hubiesen recibido pruebas moleculares, algunos de ellos, ¿seguirían con vida, por ejemplo? Si hubiésemos tenido un sistema de pruebas moleculares para todos, como se utilizaba en otros países, y las pruebas rápidas eran de complemento, por ejemplo, el impacto de la pandemia hubiese sido menor en nuestro país, no hubiésemos sido considerados como uno de los países con la tasa más alta de mortalidad en el mundo. Vamos a hablar sobre estos temas con el doctor en salud pública Omar Neira, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Día con Willax. Gracias, buenos días. Un gusto. Es un tema difícil, doctor, porque más allá de la parte política que hoy se va a ver en el Congreso de la República con esa solicitud de inhabilitación para Martín Vizcarra, que además viene del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que ha reabierto esta investigación penal y la ha enviado al Congreso. Estamos hablando de vidas de peruanos que probablemente se perdieron por la no detección temprana del virus. Quisiera que hiciéramos un poco de memoria para recordarnos a todos cómo fue el proceso y cómo fue, digamos, el sistema que desde el Estado se implementó para combatir la pandemia del COVID-19. Sí, definitivamente denuncia que lo hace Catherine Ampuero, no es el Estado. A pesar que la Fiscalía cierra, se insiste y hace poco se reaperturó. Villena dijo no y ahora Delia Espinosa la ha reabierto. Lo ha reabierto, pero es una insistencia de una denuncia que hace Catherine, muy bien fundamentada, muy bien investigada. ¿Cuáles son esos fundamentos, doctor? Que la decisión de las compras rápidas no pasó por una decisión sanitaria basada en protocolos establecidos por el propio Estado peruano, por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica en general. Esa base científica en materia sanitaria siempre está basada en evidencia, en datos. Y lo que te decía era la propia OPS, decía, no recomendamos en este momento el uso de estas pruebas rápidas. ¿Cuándo lanzó esa alerta la Organización Panamericana de Salud, la OPS? Desde enero. ¿Desde enero de qué año? Del 2020, previa a la crisis sanitaria en el Perú. Personalmente, en febrero, previa a la crisis, yo me reuní con los más altos funcionarios del Estado para expresarles estas preocupaciones. Pero esto no nos contaron. Martín Vizcarra sabía, porque le hicimos llegar, yo en forma personal, a su primer ministro, evidencia científica que hoy se tiene al alcance en ese momento de ¿Qué decía la evidencia científica, doctor, sobre la eficacia de estas pruebas? Entiendo que cuando uno utilizaba las pruebas rápidas se podía detectar el virus, pero me parece que a los 6, 7 días y como respuesta inmunológica del cuerpo, pero no como la molecular que la detectaba oportunamente. O usted, que es especialista, explíquenos más. Es que esa es la narrativa que en ese momento vendió el gobierno masivamente y con una prensa que apoyó y un sector privado también importante que se aunó a ese pedido, pero eso es falso. Las pruebas rápidas nunca detectan la presencia de un virus, lo dijimos en ese momento, pero no siempre fuimos escuchados, porque el propósito de esas pruebas es detectar que haya anticuerpos que en algún momento, tal vez hace 6 meses, alguien se contagió. Eso siempre estuvo, eso es básico. Para la gente de inmunología es el manual, el coquito. O sea, la prueba rápida, doctor, lo que nos está diciendo es que solo servían para determinar si, por ejemplo, mi cuerpo tuvo alguna respuesta al virus hace algún tiempo. Perla, ese es el coquito de inmunología. Yo no soy inmunólogo, pero un inmunólogo te va a decir, el coquito es evaluar, y hubo una comunidad académica que apoyó también eso en forma política. La única manera, y así lo establece Charité de Berlín, que es el primer centro donde en enero descubren cómo diagnosticar, es mediante una prueba molecular. Decía, hoy puedes tener el virus, pero la prueba rápida no. Y tú decías, ¿y por qué la gente muere por miles? Porque nunca les detectan el virus a tiempo. Y además Vizcarra implementa y dice, para ser atendido en este país, en marzo, abril del 20, tenías que tener un requisito indispensable, tener una prueba positiva. Si tú no tenías prueba positiva al virus, no eras atendido. Está en el protocolo, por eso que la denuncia de Catherine tiene fundamento. Se cambió una política sanitaria con documentos y ocasionaron muertes. Pero las pruebas rápidas arrojaban tantos falsos negativos. Es que
se utilizó mal y se dijo que cuando te salga en negativo no te atienden, pero es que no te detecta el virus. ¿Por qué salían falsos negativos? Porque después de 7 o 14 días posteriores a la infección, recién te detectan un anticuerpo de una infección temporal previa o antigua, que podría ser hasta 6 meses. Pero no en el momento preciso que hubiese evitado, no solamente probablemente la muerte de esa persona, de ese paciente, sino también que contagie a otros. Definitivamente, que el propósito de ese momento era esto. Esto es lo que hicieron los países en el mundo, hacer cercos epidemiológicos. Y para hacer cerco epidemiológico no había otra opción que una prueba molecular. O sea, eso está escrito en la ciencia básica de la inmunología, no había que inventar mucho. Pero el gobierno de Vizcarra compró 1.401.883 pruebas rápidas. En esa primera compra. Y luego hubo otra. Hubo millonarias compras de pruebas rápidas en el transcurso del año. Obligaron al país a que se usaran esas pruebas inservibles. ¿Tú tienes idea del negocio que se creó alrededor de esto ya por mucha gente? A ver, una prueba rápida en promedio costaba 10 a 15 soles. Llegaban a vender a 200 soles en ese 10, 20%, 100.000% su valor. Se creó todo un negocio, se compraron millones de pruebas. Esa primera sí es esta donde se reúne Tony Alva con proveedores y deciden. Yo converso con asesores de Tony Alva, yo tengo las conversaciones donde se les explica y ellos dicen, sí entendemos. ¿Usted en calidad de qué asistía a estas reuniones? ¿Usted qué? No asistía a ninguna reunión. Pero me dice mi preocupación, así es, mi preocupación por la salud pública, que ha sido previa a la pandemia, por la lucha de medicamentos, por una atención primaria, desde la academia, accedía a esos niveles, accedía al primer ministro y les enviaba esta información y la respuesta era esto: sí entendemos, Omar, entendemos que esto es así, pero esto ya es una decisión política del presidente. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo esta mañana, doctor? Ahora, ¿es verdad que la FDA en algún momento publicó una lista negra, me parece, de laboratorios que estaban produciendo estas pruebas rápidas, y que la FDA de Estados Unidos dijo, por favor, no vayan a comprar las pruebas de estos laboratorios, y que Perú sí compró también de esos laboratorios? También sucedió. ¿También sucedió? Había todo un cuestionamiento a muchos laboratorios y FDA cuando verifica, determina, eso sale en mayo, junio, pero Perú en esa etapa no hizo nada bien por decisiones políticas. Esa es una decisión completamente verificable de cómo se modifica un protocolo de enero, donde Perú decía solo molecular, a marzo con Vizcarra, y dice vamos a hacer pruebas rápidas. O sea, previamente había documentación que eran solo moleculares en este país. Hay un documento de la OMS, que me parece que es ese que menciona, que se llama Advice of the Use of Points of Care Immunodiagnostic Tests, ¿no? Que quiere decir asesoramiento sobre el uso de pruebas de COVID-19. Y en ese documento dice que las pruebas rápidas, tanto las antígenas como las de anticuerpos, no deberían usarse para la atención clínica general ni para tomar decisiones en personas, salvo en entornos de investigación, hasta que haya evidencia suficiente de su eficacia. Sí. Este documento, que a ver, es un documento público, lo emitía la OMS, en ese momento todos nos sentábamos a escuchar también lo que decía la Organización Mundial de la Salud y también lo que decía la OPS, porque claro, en otros países que nos llevaban la delantera también veíamos cómo estaban luchando contra el virus. Ese documento tan importante, lo tenía que tener el gobierno de Vizcarra. Lo tenía porque era una comunicación oficial, lo tenía el Ministerio de Salud, lo tenía Cancillería, porque eso llega a través de Cancillería, y tenían esa información, pero estos chats que evidencian en el círculo de poder más importante en esos días, te dicen que él también entendía esto, por eso se hace pruebas moleculares. Y por eso se vacuna con la Sinopharm. Y esa es otra historia que no se habla mucho, lo de las vacunas. En la primera, la cantidad de muertes en este país, ya un año después, en abril del 21, 1000 personas por día, Perla. Nadie nos va a contar esa historia. Nadie me va a contar cuando yo salí a buscar ataúd para un familiar mío y no había en Lima. 1000 personas por día en este país. Yo buscaba ataúd, yo buscaba balón de oxígeno, todos. Los concentradores de oxígeno costaban 6.000, 7.000 soles, una barbaridad, creo que hasta 18.000 soles. Esa historia nadie nos cuenta. Nadie nos la va a contar. Y tiene que ver con una decisión de Vizcarra. En este país
un presidente de la República hizo campaña para una empresa privada como Sinopharm para que haga estudios y se beneficiara. En este país se hizo el estudio de CureVac, de Astra, de Johnson. Vizcarra nunca salió a hacer campaña por esas vacunas. Y Vizcarra decide irse por las chinas y no compra Pfizer en septiembre del 20. Como no tenemos Pfizer, está el contrato firmado y nunca paga, esperan la Sinopharm, nunca llegan y los vulnerables fallecen a 1000 por día en abril del 21, un año después, porque nunca su gobierno compró las vacunas. Él se benefició, se vacunó, se aprovechó, contaminó la ciencia y esa es otra historia que esperemos en algún momento avance. Tengo que cerrar, no sin antes preguntarle. El argumento del gobierno en ese momento era que no teníamos la capacidad logística para poder aplicar las pruebas moleculares. Falso. Una prueba molecular en otro país implementado adecuadamente, medianamente importante, lo hacen los chicos de secundaria. No es cosa de otro mundo. A ver, no digo que ellos lo hagan. Lo que digo es que hubo ofrecimiento de países para implementar laboratorios rápidamente. Bogotá, de tener 10 laboratorios en marzo, pasó a junio a tener 100. Es falso ese argumento. Muchas gracias, doctor Omar Neira, experto en salud pública, conversando con nosotros esta mañana y para entender el contexto, ¿no?, de la situación, de la citación a la que supuestamente hoy día tiene que acudir Martín Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un tema gravísimo, la manera como desde el gobierno se manejó la pandemia en nuestro país. Y si hubiese sido diferente, ¿cuánta gente todavía tendríamos a nuestro lado?